Decíamos esta mañana que Cristo intros, y eso lo podemos ver, acaba de redactar el pastor José Gregorio. Yo quisiera leer 4 principios poderosos que encontré en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y sabe que cuando llegué encontré algo acá especial. Hoy en la tarde había un ambiente de adoración impresionante. Y cuando entré, el Señor me dio esta palabra para ustedes. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, 4 principios poderosos acerca de la adoración. ¿Sabe que la adoración no es una invención humana? No es porque alguien con un método, vamos a usar eclesiástico, lo promocionó o lo implantó en la iglesia, porque tal vez no tenían más nada que hacer, sino que la adoración, y la adoración es apostólica. La adoración es establecer el cielo acá en la tierra. Repita conmigo, la adoración es establecer el cielo en la tierra. Y cuando leo la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice: y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como una trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono se estableció en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto que el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Me le baja ahí suavecito como esta mañana. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con una corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía un rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila que volaba. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban de día ni de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, y el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acciones de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y lo adoraban, y al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Lo impresionante de este pasaje que revela el Apocalipsis, cuando nosotros entendemos los precedentes que están ocurriendo en el mundo entero. Decíamos que la iglesia
está atravesando tiempos como en los tiempos del Éxodo. La iglesia judía, por decirlo, la asamblea judía, ellos tuvieron que atravesar en un sistema lleno de situaciones y de crisis sin precedentes en su historia, que demarcaron la historia del pueblo de Israel. La iglesia del siglo XXI, esta iglesia que ha atravesado milenios y ahora se encuentra en esta plataforma del posmodernismo, tenemos que entender que de la misma forma que aquel pueblo judío atravesó ese mar de crisis, de situaciones, y no fue afectada, así la iglesia de hoy puede atravesar las crisis existentes sin verse afectadas por las plagas. Cuando veo este pasaje que revela y escatológicamente revela el sistema de Dios en el cielo, que se le quiere revelar a la iglesia. Recordemos que el apóstol Juan recibe la revelación ¿de quién? De Jesucristo. En otra palabra, no hay otro autor de la revelación que no sea este. Él es el autor de la revelación. Entonces, la única forma que logremos manifestar al autor del sonido es a través de su gloria en nosotros. ¿Cómo es esto? Él habla de estos principios. Cuando entramos por esa puerta, Dios nos hace una convocatoria para que nosotros entendamos cuál es el propósito de nuestra existencia en este plano terrenal. El cielo se revela y nos enseña una forma de vida el cual debe de vivir un hombre o una mujer de Dios. Una familia que entiende el plan dimensional que Dios tiene para con ellos. La única forma de que nosotros podamos conectarnos con el cielo es a través de la adoración. La adoración no es música, pero la música es parte de la adoración. La adoración nos habla del canal que Dios tiene preparado para aquellos que han sido tocados, revelados y conectados con Él, para que puedan entender el sonido del Padre hacia el Hijo que viene desde el cielo. El escritor hace un matiz especial en esta revelación y dice que había una voz. Y la voz era la voz del autor. Pero también había en el cielo unos seres. Y habían tronos también que nos hablan de dominios, que nos hablan de gobierno. Eso se quiere manifestar en nosotros. En otras palabras, no hay sistema humano que pueda gobernar a la iglesia, sino es el sistema de Dios que se revela a través del gobierno de Dios, a través de gente que le adore en espíritu y en verdad. Por eso es que Juan en el capítulo 4 escribe el evangelista y dice, habla del encuentro de Jesús con esta mujer y le dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, señores, no está buscando artistas, está buscando adoradores, gente que se conecte con el trono de los cielos. Y cuando veo este pasaje, podemos entender que el autor está sentado y el autor del sonido, a través de su gloria en nosotros, procura su gloria. Porque, ¿por qué debemos procurar la gloria? ¿Usted sabe por qué? Porque la unción está en usted. Gracias por los 4 que dijeron amén. La unción está en usted. Lo que demarca la vida de un creyente a otro es la unción que recibió a través del Espíritu. Lo que decía el pastor, si la unción no cae en la vida de alguien, no hay transformación. Porque lo único que puede cambiar una vida es la unción que viene
de parte de Dios para la vida de este ser. Por eso es que Jesús no es el mismo que salió de Nazaret, no es el mismo que regresó del desierto. Oh, alguien tiene que entender esto. El que salió de Nazaret fue uno, el hijo de José el carpintero, pero el que regresó del desierto fue el aprobado por el Padre. Son dos cosas muy diferentes. Dice que Jesús, cuando vino del desierto, vino investido del poder del Espíritu y empezó a hacer cosas impresionantes, maravillosas. Entonces los adoradores edifican en sabiduría de Dios, detienen las lluvias, vientos y ríos. El enemigo podrá venir como río, pero el Eterno levantará banderas a través de la adoración. En otras palabras, señores, cuando usted entiende, escuche bien, la adoración, el mundo puede ser afectado por diferentes plagas, sistemas, movimientos climáticos, epidemias, crisis económica, guerras, caos. Pero cuando usted es un adorador, usted detendrá aquellos ataques que puedan venir en contra de usted. Si usted está acá, es porque ha sido sobreviviente y es un adorador. Un adorador imita el carácter de Cristo, y esto refleja los 9 dones del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El pastor hablaba acá de que necesitábamos pastores con el corazón del Padre, pero también necesitamos gente con el carácter de Cristo. Decíamos esta mañana que cuando la gente tiene el carácter de Cristo, tiene los 9 dones. Escuche bien, el fruto del Espíritu, y tiene amor, tiene paciencia, tiene fe, tiene mansedumbre, sabe esperar en Dios, manifiesta en esto. Y aunque el mundo se tambalee como un ebrio, él espera en Dios, porque en Dios está su esperanza, en Dios está su provisión, en Dios está su rescate, en Dios está sustentado. Todo lo que él necesita proviene del cielo. El sonido del cielo se va a manifestar en ellos. Un adorador tiene un espíritu, un alma y un cuerpo alineado a la orden de Dios. Le vuelvo a repetir: un adorador tiene un espíritu, un alma, un cuerpo alineado a la orden de Dios. Un adorador no espera que las cosas sucedan. Un verdadero adorador provoca que las cosas de Dios sucedan. En otras palabras, yo estoy hablando con la gran familia de Dios. Yo estoy hablando con la iglesia Avivamiento Mundial. No se quede sentado a esperar si las cosas van a suceder. Cuando usted se levanta como un adorador, usted no espera que las cosas sucedan, usted provoca que las cosas sucedan. Oh my God. Escuche bien esto. Él hace que sucedan a través del Espíritu de Dios. Un adorador conoce el corazón de Dios. Por eso es que David podía sostenerse en cualquier dificultad, en cualquier problema, porque él conocía el corazón del Padre. Un adorador siempre se preocupa por agradar a Dios y tener la atención de Dios y no la de los hombres. Por eso es que hay mucha dificultad hoy, porque usted está pensando que van a decir
los demás en vez de buscar la opinión de Dios, el Padre, acerca de usted, acerca de su familia, acerca de cómo usted se conduce, de cómo usted está haciendo la cosa. No se preocupe por el de afuera, preocúpese por el Padre y qué opinión tiene Él delante de usted. Porque cuando usted está preocupado por la opinión de los demás, usted vive religión y superficialidad. Usted se convierte en un experto en artes histriónicas. Usted se convierte en un actor. Y es una vida falsa. Pero cuando usted es un genuino adorador, usted le preocupa es qué piensa el Padre acerca de usted. Si usted lo está haciendo bien, el Padre le va a premiar. Usted va a buscar la atención de Dios. Él se va a fijar en usted. Él va a posar sus ojos en usted. Un adorador se concentra en la atención, concentra su atención en las cosas de arriba, no en las terrenales. Un adorador tiene las llaves de David para abrir y cerrar las puertas que nadie puede abrir y que nadie puede cerrar. Un adorador tiene todo el favor del Padre. Un adorador tiene libertad y acceso ante el trono de Dios. Por eso es que Jesús le habla a la mujer y el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, el verdadero y genuino adorador tiene los códigos del cielo. Él tiene acceso libre para descifrar lo que Dios tiene para un momento dado, para una situación dada. Yo vine a hablar con gente en este lugar, y usted que me está escuchando a través de este medio de comunicación, a través de la internet, de la red social, cuando usted es adorador, los códigos de Dios se le revelan, se descifran. Por mucho que sean, escuche bien, escondidos, esos códigos se revelan a su vida y usted va a tener acceso a todos los misterios de Dios. El apóstol Pablo dijo: porque somos administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, hay misterios que usted y yo debemos administrarlos. No hemos visto todavía nada. Un adorador no se conforma con las cosas de este mundo. Al contrario, es una persona de influencia que afecta el ambiente que le rodea. Mire, llega un momento en la vida, yo lo sé por los pastores, que cuando usted camina tanto con el Señor, que las cosas de este mundo no lo afectan a usted. Usted va más allá de eso. Usted sabe por qué. Porque como estamos en un plano terrenal, usted sabe que hay una dimensión espiritual, el cual si usted logra accesar esa dimensión, usted tiene todo lo que Dios tiene para usted. Lo que hablamos esta mañana, usted vino al planeta Tierra con la cajita feliz debajo del brazo. Y no lo entendió. Todo. Usted vino con todos los juguetes. Señores, un adorador es un general en la presencia de Dios. Un adorador genera la generosidad y no tiene problemas con el dar. ¿Sabe qué? Un verdadero adorador sabe que cuando Abraham fue a adorar, él llevaba la ofrenda. Usted se encuentra a Abraham, ¿cómo usted adora? Dice: yo llevo ofrenda delante del Señor. Escuche bien esto. El hermano que estaba acá, el ministro, decía, él dice: ¿cuál es mejor, recibir o dar? Mas la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir.
Porque yo un día iba caminando por las calles de Maracay, y usted sabe que al frente de la Plaza Bolívar está una catedral, y yo me fijé que había un hombre, estaba un hombre pidiendo limosna, un mendigo. Y este hombre, siempre que pasaba lo veía ahí tirado, en esa situación precaria, en esa situación, escuche bien, de indigencia. Pero yo no veía que nunca cambiaba el hombre. Y yo siempre le veía la parte donde echaban ahí el envase, o como dicen algunos, un tarro, una perolita. Pero la situación del hombre no cambiaba. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que está en una posición inferior del recibir. Y el que tiene la posición de dar está en una posición de altura. Entonces yo pude ilustrar y vi que cuando la gente pasaba, la gente estaba de pie y sacaba y le daba. Pero el hombre siempre estaba en una condición de estar tendido para recibir. Y así es en el mundo espiritual. El Señor me enseñó. Usted sabe por qué es más bienaventurado dar que recibir. Porque el que da continuamente está en una posición de altura. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de Dios está de continuamente. Escuche bien, no se seca por mucho ladrón que haya. Escuche bien, las fuentes de Dios son inagotables. Porque Jesús tenía un tesorero que extraía, escuche bien, de lo que ellos tenían de la bolsa, pero jamás se acababa lo que había en la bolsa, porque las fuentes de Dios son inagotables por mucho ladrón que haya. Judas extraía continuamente, pero nunca se acababa. Siempre había para comprar panes, peces, siempre había para pagar impuestos, porque las riquezas de Cristo son inagotables. Porque anda en una dimensión de adoración. Él no tiene problemas con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con todos sus frutos. Un adorador honra las palabras y los mandamientos de sus padres. Un adorador está seguro de quién es y quién es su posición en el reino como hijo de Dios. Es un rey y es un sacerdote que se hace presente para ofrecer continuamente holocaustos a Dios. Escuche bien, sacrificio aceptable a Dios. Sabe que yo tengo un tema de sacerdocio. Y sabe que yo encontré que el primer sacerdote se levantó fue en la familia. Y el sacerdocio empieza es en la familia. Y usted tiene que, si usted es un genuino adorador, usted es el sacerdote de su familia. ¿Sabe por qué? Porque el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y dice que Job continuamente hacía sacrificio por si alguno de sus hijos hubiese pecado contra el cielo. En otras palabras, Job se levantó como un sacerdote familiar. No vea el libro de Job solamente por las calamidades, lo que ocurrió, sino que vea el ejemplo de este hombre que era un sacerdote. Y él, escuche bien, aunque sus hijos eran unos perdidos, aunque su mujer era una pagana, escuche bien, ignorante de Dios, él continuamente se levantaba y ofrecía, escuche bien, sacrificio, porque él sabía cuál era su posición. El que no sabe quién es, jamás sabrá a dónde va. Era un adorador. Un adorador no se deja envolver por las circunstancias. Él permanece encima de ellas. El gran dilema de muchos es que se dejan envolver por las circunstancias que pueden estar ocurriendo en su vida. Pero el verdadero adorador va por encima de ellas. Escuche bien, si usted se encuentra por momentos difíciles de su vida, usted suba a la montaña y empiece a adorar a Dios, y las circunstancias van a pasar y usted se mantendrá victorioso.
Un adorador medita en todo lo que es verdadero y todo lo que es digno y justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo aquello en lo que hay alguna virtud o algo que merece elogio. Un adorador ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. No vea el primer mandamiento como algo religioso, demuestra el carácter de un adorador. Un adorador arranca y recoge las almas y las lleva adelante de la presencia de Dios. Un adorador es un buey que camina con la fuerza del Espíritu y se fortalece a través del cuerpo, el cual él adora. Por eso es que habla del carácter del león. Y dice, y estas criaturas eran semejantes ¿a qué? A un león. Te está demostrando que un adorador tiene el carácter del león para arrebatar las almas del enemigo y llevarlas delante del trono de Dios. Tiene las fuerzas del buey para caminar con la fuerza del Espíritu y se fortalece a través del cuerpo donde adora. El adorador es la cara del hombre que representa el verbo encarnado, el rema de Dios, la palabra que procede de su boca para poner todas las cosas debajo de sus pies por el Espíritu Santo. El buey se fortalece con el trabajo duro. Su cuerpo se fortalece con el trabajo duro. Entre más el buey, usted conoce porque usted es una zona campestre acá, entre más el buey ala la tierra, más su fuerza se aumenta. En otras palabras, cuando usted tiene el carácter del buey, usted tiene la fuerza del Espíritu. Usted sabe por qué usted no se ha quebrado en medio de problemas familiares, en crisis psicológicas y espirituales en su vida. ¿Por qué usted no se ha quebrado al sistema económico? Escuche bien, que está fragmentado en este país. Es porque usted no se ha cansado de adorar y usted se fortalece en el medio de la dificultad. La fuerza del Espíritu está en usted. Usted se ha ido fortaleciendo. Un adorador es la cara del hombre, que es el verbo encarnado, es la rema de Dios, es la palabra que procede de su boca para poner todas las cosas debajo de sus pies. La iglesia del siglo XXI no puede ser una iglesia ignorante. Tiene que ser una iglesia entendida en los tiempos, que discierne las escrituras, que no se deja llevar por sentimientos almáticos en su vida, sino que está establecido en el ancla de la fe de la palabra, y que por encima de circunstancias que puedan estar ocurriendo en el mundo entero, usted tiene la palabra revelada en usted. Escuche bien, decíamos esta mañana que dentro de nosotros hay semillas de fe, y solamente esas semillas son estimuladas y nutridas en nuestra vida cuando nosotros pasamos por ciertos momentos críticos en nuestras vidas. Si no pasamos momentos crudos y críticos en nuestras vidas, jamás esas semillas podrán producir el fruto esperado. La palabra debe estar siempre de continuo en nuestra boca. Un adorador es como el águila que es guiado por el Espíritu. Le sopla, inspira e ilumina, llevándolo hacia la visión celestial. Cuando usted adora a Dios, usted se remonta a las alturas, pero no por su propia fuerza, sino es el Espíritu que sopla. Escuche bien, vienen las coordenadas
proféticas a su vida y Él lo va a llevar a su destino final. Usted no va a estar como un barco a la deriva. Usted va a ir a puerto seguro. Escuche bien, el buen soplo del viento del Espíritu va a llegar a su vida. Usted no va a naufragar. Escuche bien, usted no va a colapsar. Escuche bien, en los aires, porque el soplo de Dios te va a llevar a puerto seguro, te va a llevar al lugar de propósito. Por eso es que Juan dijo que los hijos de Dios son como los hijos del Espíritu, que no sabe de dónde viene el soplo, pero si van seguros, si van seguros. Con esto cierro. Dios transforma al adorador en el león a cordero. Donde Dios lo sienta y lo hace cordero, es donde el adorador debe morir para traer la vida de Dios. Porque tenías un periodo de león, pero llega el momento que el león es transformado en cordero. ¿Para qué? Para ser expuesto al sacrificio. Es para que la vida de nosotros muera y surja la vida de Cristo en nosotros. Es cuando usted entiende el plan de Dios, donde debemos morir a todo el yo para traer la vida de Dios. En los años que he caminado con Dios, me he podido encontrar en esta etapa de la vida que muchas cosas en mi vida tenían que morir para que la vida del Hijo se manifestara en mí. Entonces, cuando yo entro en esta dimensión de adoración, puedo entender que mi vida es gobernada. Por eso es que habla de tronos. Por eso es que habla de los 7 espíritus de Dios. Es cuando la vida del creyente es totalmente direccionada y gobernada por Dios. Un adorador es alguien que es gobernado totalmente por los tronos divinos que Dios tiene, que sustenta todo lo que es el reino de Dios. Se mueve en trono y justicia. Cuando usted camina en esa naturaleza divina, hermano, usted va a caminar bajo cielos abiertos. Usted va a tener la benevolencia de Dios continuamente en su vida. El favor de Dios va a estar en usted. Por eso es que cuando entré en este ambiente de adoración, yo dije: aquí está soplando Dios. Aquí está soplando Dios. Dios se está moviendo de una manera sin igual en este lugar. ¿Sabe qué? Que yo veo que esto se quedó pequeño, señores. Que yo veo que esto, escuche bien, es mucha muchedumbre de gente que va a llegar acá, porque ya se cansó de la falsedad, ya se cansó del sistema del mundo, ya se cansó de la hipocresía, ya se cansó, escuche bien, de la mentira del mundo, y ellos quieren llegar a donde está el diseño de Dios, donde sus ojos, sus sentidos espirituales sean abiertos para entender el plan de Dios para con su vida. Todos acá hemos sido procesados por Dios, todos hemos sido tentados por Dios de una o de otra forma, pero fue la excusa de Dios para traernos a este reino, escuche bien, de luz, para catapultarnos y dimensionarnos en lugares poderosos, en lugares de gloria. Te va a posicionar, escuche bien, y antes que Dios, escuche bien, te lleve del planeta, Dios ha de terminar todo lo que predeterminó y predestinó para con tu vida. Ha de cumplirse en tu vida cada palabra que ha soltado Dios en el trono para ti. Cumple el propósito. Le pude resumir esto acá cortamente. Yo quiero que usted se levante y vamos a adorar. Vamos a adorar.
¿Sabe qué fue lo que libró? Discerniendo el mensaje